Hola, mi nombre es Valentina Prieto Vargas, soy del grupo 3613 y voy a presentar el tema del linfoma del manto. Entonces, ¿qué es el linfoma del manto? Es una neoplasia de origen linfoide que constituye un subtipo muy poco frecuente del linfoma no Hodgkin. Esta tiene un curso clínico que suele ser bastante agresivo, sin embargo es heterogéneo entre los pacientes. La razón por la que recibe el nombre de linfoma del manto o linfoma de las células del manto es las similitudes que presentan las células tumorales con los linfocitos B normales de la zona del manto de los folículos secundarios. Es por eso que aquí tenemos dos microfotografías de la histología normal de un folículo en el que podemos ver a menores aumentos cómo se define muy bien la zona del manto, que se ve mucho más hipercromático, em, a comparación del centro germinal. Ya siendo mayores aumentos, vemos las características de los linfocitos B que constituyen la principal población del manto, que son núcleos redondos bastante bien definidos, que ocupan la mayor parte de la célula, ya que hay un citoplasma escaso, núcleos poco prominentes y la cromatina se encuentra condensada. A diferencia de las células del centro germinal, que ya tuvieron esta transformación blástica y son mucho más grandes y con mayor citoplasma y núcleos bastante más claros. La epidemiología de esta enfermedad se va a basar en las siguientes cifras. El linfoma del manto constituye del 3 al 10% de los casos en adultos en países occidentales de linfomas no Hodgkin. Como sabemos, hay varios tipos de linfomas no Hodgkin. En Estados Unidos va a constituir alrededor del 2.5% de los casos, mientras que en Europa va del 7 al 9%. Se ha visto que los blancos no hispanos y los caucásicos son etnias que van a tener mucho mayor incidencia de esta enfermedad. Esto se ha visto en Estados Unidos. Además, la OMS en 2016 determinó que hubieron 3.320. A esto se le estableció como una incidencia en aumento. Y se ha visto que la edad media de inicio es a los 68 años de edad y los hombres son mucho más propensos a desarrollar la enfermedad que las mujeres. Entonces, ¿cómo va a empezar el desarrollo de la enfermedad? ¿Cuál es su patogénesis? La base es una translocación entre el cromosoma 11 y el cromosoma 14. Va a afectar al locus de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas en el cromosoma 14 y al locus de la ciclina B1 en el cromosoma 11. Al haber esta translocación, se va a originar una sobreexpresión de la ciclina B1, que además posteriormente funcionará como marcador tumoral. Este aumento de la ciclina D1 lleva a la progresión de la fase G1 a la fase S en el ciclo celular. Este avance lleva a una proliferación celular sin control debido a los aumentos de la ciclina D1, que como sabemos, esta proliferación sin control es una de las características más importantes del desarrollo del cáncer. Además, la sobreexpresión de SOX11 tiene un papel, se ha visto que es bastante importante al aumentar la señalización de BCR, al suprimir a BCL6, activar a PAC5, que esto es interesante, se ha visto que PAC5 va a evitar el paso de linfocitos B a células plasmáticas y a promover la angiogénesis mediante el factor derivado de plaquetas alfa. El inmunofenotipo del linfoma de células del manto va a determinarse a partir de niveles altos de ciclina D1, como vimos tiene un papel muy importante en la patogenia y además sirve como marcador tumoral y parte del inmunofenotipo. Va a expresar CD19, CD20 y cantidades moderadas a altas de inmunoglobulinas de superficie, sobre todo IgMs e IgDs. Suele ser CD5 positivo y CD23 negativo. Esto es importante para distinguir de la leucemia linfocítica crónica al momento del diagnóstico. Esto se obtiene mediante una citometría de flujo y se van a identificar los antígenos de superficie y se van a representar en gráficas similares a esta. Aquí podemos ver cómo el linfoma del manto tiene una fuerte expresión de CD19, al contrario que no tiene una expresión, es prácticamente negativo para CD23, como ya lo vimos.
Las características clínicas van a ser bastante variadas, sin embargo, la más frecuente, que se encuentra en aproximadamente el 75% de los casos, es la linfadenopatía generalizada. Esta va a tener características importantes, que son el hecho de que es progresiva y que no duele. Al paciente no va a referir dolor en la linfadenopatía. Se puede presentar como se ve en esta imagen, lo importante es que no duele. El 50% de los casos van a desarrollar síntomas ya relacionados a afectaciones extraganglionares, que pueden ser el vaso o el intestino, son como las que más se presentan. En el vaso habría esplenomegalia y en el intestino se ha visto la presencia de poliposis linfomatosa, que de todos los linfomas, el linfoma de células del manto es el que más causa esta alteración. Se puede presentar con datos y cifras de citopenia y también puede presentarse como una linfocitosis monoclonal asintomática de tipo de linfoma de células del manto. El pronóstico en general es bastante malo. La mediana de supervivencia va de los 3 a los 4 años y esto se debe a dos elementos. Esta enfermedad no responde a la quimioterapia convencional y la mayoría de los pacientes van a terminar en una disfunción orgánica generada a partir de la infiltración de las células tumorales a los órganos. La morfología del linfoma del manto, al diagnóstico de forma macroscópica van a haber linfadenopatías generalizadas, puede haber el 20% al 40% de los casos afectación de sangre periférica y las localizaciones extraganglionares más comunes suelen ser el vaso, el hígado, la médula ósea y el intestino. Microscópicamente, debido a que las células tumorales rodean los centros germinales, a pocos aumentos, los ganglios van a tener un aspecto nodular y pueden presentar un borramiento difuso de su estructura. La población tumoral va a ser bastante homogénea y va a estar constituida por linfocitos pequeños con perfiles nucleares irregulares que a veces pueden presentar hendiduras nucleares. La mayoría va a tener una cromatina nuclear condensada, nucleolos poco prominentes y escaso citoplasma. Eso es muy importante. Y otro dato para hacer una diferenciación con otros linfomas, que es el linfoma folicular, es la ausencia de células grandes que parecen centroblastos y de centros de proliferación. Estos sí se van a presentar en el linfoma folicular, pero no se van a presentar en el linfoma de células del manto. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Esta es una microfotografía donde podemos apreciar a las células tumorales rodeando lo que es un centro germinal ya atrófico. Podemos ver muy bien cómo se encuentra este patrón literal en forma del manto de los folículos. La población homogénea con núcleos bien se ven bastante claros, la cromatina bien condensada, núcleos no prominentes, la ausencia de citoplasma, es muy poco el citoplasma que se ve y los núcleos se ven con formas no bien definidas, heterogéneos y algunos tienen algunas hendiduras. En ya que es un aumento mucho mayor de las células, podemos ver es básicamente ver a las células con núcleos altos, con perfiles altos. Algunos se pueden ver los núcleos, pero se ven más bien los gránulos de cromatina de forma muy clara y la ausencia de citoplasma también es muy evidente. Esta es una inmunohistoquímica en la que se tiñe la ciclina D1, que como vimos sirve de marcador tumoral. Aquí es clara la distribución que tienen las células tumorales en forma de manto del folículo y cómo el centro germinal está prácticamente intacto. Aquí recordamos el manto y hacemos la comparación de por qué la distribución de las células del linfoma del manto se llaman como se llaman, por la similitud que tiene con los folículos y la zona del manto. Esta ya es una Aquí vemos una imagen de la mucosa intestinal con muchos pólipos pequeños dispersos que constituyen una poliposis linfadenomatosa y aquí vemos el infiltrado de las células tumorales generando estos pólipos a nivel microscópico, hasta se ve el borramiento de las vellosidades.
Muchas gracias por su atención.